Actualizado o situado del conocimiento, predomina la idea de que el proceso de creación de saberes tiene una naturaleza dialógica, es decir, está sujeto a una contrastación permanente entre los pares e incluso a un diálogo que trasciende las fronteras de las disciplinas tradicionales en las que se clasifica el saber humano. E incluso trasciende ese diálogo las fronteras entre culturas y entre civilizaciones. Por eso predominan las ideas de lo interdisciplinario, diálogo entre disciplinas distintas, la idea de la interculturalidad, diálogo entre culturas diferentes. Lo que quiero plantearles hoy es una reflexión a partir de algunas ideas clave de dos autores fundamentales en el pensamiento contemporáneo, que son Edmund Husserl y sobre todo Martin Heidegger, ambos alemanes, el segundo discípulo disidente, pudiéramos decir, del primero. En el caso de Husserl, ubicado en las fronteras entre los finales del siglo XIX y las primeras 4 décadas del siglo XX adelante, tenemos una distinción que no es originaria de él y que es característica del pensamiento moderno. Ya Immanuel Kant planteaba un par de categorías que son esenciales y que vamos a repasar para podernos ubicar en el contexto de esta disertación. Es la dualidad entre el fenómeno y el noumeno, o lo que se puede llamar en filosofía del conocimiento lo fenoménico y lo nouménico. El fenómeno viene a ser el objeto que aparece o se muestra en la conciencia. Se usa mucho el verbo aparecer, el mostrarse las cosas. Aquí no nos preguntamos, en primer lugar, si lo que se aparece en nuestra conciencia como pantalla por la que desfilan las representaciones existe o no existe en la realidad extramental, en el mundo que está allá afuera. Se parte aquí de una idea de la conciencia como una corriente de experiencias, un poco en la tradición cartesiana, pero con una visión muy fluida del carácter transitorio, móvil de las vivencias o las experiencias que el sujeto va teniendo acerca de su mundo. E incluso, adelante, a ese fenómeno se le opone entonces el noumeno, el das Ding, la cosa en sí, para diferenciarlo de lo que sería lo fenoménico, la cosa para mí. De aquí viene un par de categorías que se usan mucho, lo en sí y lo para sí. Para mí es la cosa tal cosa, pero lo que la cosa sea en sí misma, por ejemplo, este proyector que está sobre la mesa, asumiendo entre nosotros que eso existe como algo fuera de nuestras mentes, lo que la cosa sea en sí misma, ya decía Kant, permanece desconocido para nosotros. Solo puedo lidiar con el modo como esto se aparece, con su aparecer en mi conciencia. Para algunos eso puede ser catalogado de idealismo, de fenomenalismo, pero es un punto de partida muy influyente en el modo de pensar contemporáneo, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y las ciencias de la educación que forman parte de este campo. Adelante. El énfasis entonces está no en la cosa en sí, como pudiera ser la preocupación de una visión materialista o realista de la realidad. Vamos a estudiar las cosas en sí mismas, cuáles son sus características, las leyes que las gobiernan, sino que el énfasis está en estudiar el mundo, las representaciones, el conjunto de imágenes, de conceptos, etcétera, que se generan, que aparecen en la subjetividad, en el escenario de esa corriente de experiencias. Adelante. Es importante que de esta perspectiva, ya en Husserl, al menos, la dualidad entre un sujeto que conoce y un objeto conocido es posterior, es casi que un epifenómeno
un derivado de esa corriente de experiencias. No es que primero había un sujeto frente a un objeto y que de esa relación se suscita la experiencia. No. Lo primero que se da a la intuición humana es esa corriente de experiencia que nos constituye como vida consciente. De esa experiencia, de esa corriente, en un momento dado brotan como plantas de un suelo fértil, brotan los dos polos inseparables, correlativos de un sujeto y un objeto. Es decir, esa dualidad que lo veíamos en nuestras lecciones tradicionales de la teoría del conocimiento pareciera ser una realidad, o al menos son dos polos derivados de una realidad básica que es la corriente e el fluir de la vivencia consciente del ser humano. Adelante, pase esa, por favor. Pase esa, sáltalo. En Husserl, adelante, va a haber entonces dos criterios fundamentales para validar, para legitimar el conocimiento. Es decir, ¿qué le importa fundamentalmente al mundo científico? Tener garantías de que aquello que digo conocer, de que el mapa cognitivo que elaboré sobre la realidad puedo darlo por cierto, y tener también procedimientos para descartarlo en caso de que consideremos que es falso, porque puede haber mapas buenos y mapas malos, mapas verdaderos y mapas falsos, representaciones correctas, representaciones incorrectas. Pero ¿cómo hacemos para determinarlo? Si estamos parados sobre una corriente de experiencias, ¿cómo podemos saber si esas experiencias no son el producto de una mente psicótica, de alucinaciones de nuestra fantasía enloquecida o disparada por cualquier agente interno o externo? ¿Cómo amarramos la posibilidad de que se nos escapen representaciones, imágenes del mundo que no sean correctas o acertadas? El tema de la certidumbre. Él dice que hay dos criterios. Primero, la evidencia perceptual o intuitiva, la que nos da los sentidos y la que nos da la intuición. Nos da evidencias de que eso parece existir, eso parece ser cierto, eso que se aparece. Entonces, la percepción y la intuición como evidencias, pero esas son estrictamente individuales, pertenecen a la conciencia personal. Pero también, y esto es muy importante, está la validación intersubjetiva, es decir, un sujeto y otro sujeto dialogan e intentan llegar a un consenso acerca de si esto que estamos diciendo es verdad o si esto que estamos diciendo es mentira. Entonces aquí el componente intersubjetivo es fundamental. De ahí la significación tremenda que tienen los procedimientos de triangulación en las investigaciones que se hacen en el campo cualitativo. Es decir, hay un diálogo entre actores, hay un diálogo entre expertos para tratar de llegar a la esencia de las cosas. Adelante. Pasa esa, por favor, adelante. Pase a la siguiente. Pase esa también. Aquí se arma entonces, sobre todo en la última fase del pensamiento de Edmund Husserl, el fundador de lo que se va a llamar la fenomenología. Precisamente se llama así porque pone énfasis en lo fenoménico, en ese aparecer de las representaciones nuestras en la conciencia y ese aparecer como el objeto de la reflexión filosófica. Hay aquí una serie de elementos que comienzan a surgir producto de las contradicciones internas en las reflexiones de Husserl a lo largo de su larga vida de producción intelectual. Primero, él parte de una idea que es de mucha tradición en el pensamiento occidental, es el sujeto trascendental. Hay una cualidad en la conciencia humana de la que estamos dotados como miembros de la especie, que nos capacita, que nos faculta para poder acceder a un conocimiento, como diría Kant, universal y necesario. Pero ya desde el maestro Kant, ese carácter universal de las verdades a las que puede acceder la razón es producto de un equipamiento cognitivo, de una serie de esquemas de conocimiento, de categorías
con las que venimos dotados como patrimonio intelectual. ¿De dónde viene ese patrimonio? Es un gran debate. Desde Descartes privaba el argumento en el mundo occidental de que esas certidumbres a priorísticas, que no dependen de la experiencia, sino que venimos de manera innata, equipados con ese conjunto de facultades, han sido colocadas por Dios allí. Por supuesto que para el mundo moderno, donde predomina un pensamiento agnóstico, etc., esa parece una hipótesis tramposa. Es decir, que venimos equipados de unas facultades o esquemas cognitivos que nos permiten acceder a lo universal y lo necesario de manera innata, porque Dios lo puso allí, puede ser un tema muy escabroso y discutible para quienes no acepten la hipótesis de Dios. Mucho menos de que Dios entonces vaya a ser un entrometido preocupado por colocar allí en la conciencia esas estructuras. Ese es un tema polémico que queda allí pendiente, sobre todo desde René Descartes, pero que va a marcar toda esa corriente cartesiana, kantiana y fenomenológica. De alguna manera esa tradición pesa sobre el problema de lo a priorístico allí. Pero ese sujeto, y a esto se va a ir aproximando Husserl, va a encontrarse que su mediación fundamental con lo que llamamos mundo o realidad es el lenguaje. Y aquí hay un viraje interesantísimo. Ya no es tanto la conciencia, ya no es tanto una razón universal de la que estamos equipados, sino que es el mundo del lenguaje que, como ustedes comprenderán, dada la existencia de tantas lenguas, de tantos idiomas, se convierte entonces en un mundo culturalmente situado. Y entra aquí la semilla de un posible relativismo, más allá del debate sobre si hay dentro de las estructuras del lenguaje humano algunos rasgos de carácter universal. El famoso debate sobre los universales lingüísticos, que es toda una polémica en la que no vamos a entrar aquí. Pero lo cierto es que ese conocimiento de ese sujeto trascendental, que pareciera estar colocado en un más allá, que le da acceso a un saber que está más allá de la historia y más allá del tiempo, ese sujeto de alguna manera se encarna en el lenguaje, que es absolutamente terrenal. Es por naturaleza histórico, cultural, situado. Y ese es un aporte importante en las reflexiones, sobre todo de Husserl, en la etapa de su madurez. Ese problema del lenguaje nos lleva a ir más allá de un sujeto trascendental como mónada, como estructura atómica cerrada de una conciencia que desde su autonomía independiente puede representarse el mundo. Y eso tiene también toda una tradición, la idea de mónada, de la conciencia como una cápsula autónoma cerrada, de Descartes, Leibniz, etc. Porque el lenguaje es básicamente una realidad dialógica. Y eso nos enfrenta al tema de la intersubjetividad. Es decir, conocemos el mundo gracias a que conversamos, hablamos con otros sobre el mundo común. Y en ese dialogar, en ese conversar, se decide qué damos por cierto y qué damos por falso. En un contexto cultural donde obviamente hay un idioma y no hay otro, y ese idioma es el depositario de una cultura, de una tradición cultural, de un mundo de vida cultural compartido por los que hablan ese idioma. Entonces fíjense cómo el sujeto trascendental, que pareciera estar en un más allá celeste, uraniano, se encarna en la tierra del lenguaje, de las relaciones dialógicas entre sujetos en un contexto cultural, en lo que va a ser llamado también por Husserl el mundo de la vida, el Lebenswelt en alemán, que es una categoría muy utilizada en la investigación cuántica. El mundo de la vida. Esto hace que el sujeto trascendental pierda el piso inconmovible que le daba esas connotaciones de universalidad a su capacidad de representarse el mundo, que traía desde la tradición de cartesiana y kantiana. Eso es lo que algunos han llamado el giro lingüístico en la filosofía contemporánea, que puede también marcar el paso del pensamiento moderno centrado en la conciencia al pensamiento postmoderno centrado en el lenguaje. Y aquí estamos en un punto de inflexión muy importante en el pensamiento y
las prácticas investigativas contemporáneas. En el caso de Heidegger, alumno del anterior, pero como todo buen alumno termina cometiendo el parricidio, como decía Freud, es decir, liquidando al maestro, distanciándose de él. Hay algunos elementos en los que quiero centrarme que me parecen muy relevantes y poco estudiados. Y es que en su visión de ese conocimiento situado, histórico, hay una serie de influencias producto del diálogo intercultural que llevó a cabo este pensador con otras tradiciones filosóficas, incluso muy distantes del occidente moderno, como puede ser el pensamiento de los budistas de la escuela Soto Zen de la Universidad de Kioto en Japón. Vamos a adelantar esto. Para Husserl y Heidegger, la conciencia se caracteriza por su intencionalidad. Es una suerte, esa corriente de experiencias apunta hacia algo, como ese apuntador, como el que señalamos en las diapositivas, como la varita del maestro para seguir en la cartelera las indicaciones de una lección. La conciencia se dirige hacia un punto específico de su interés. Hay un acto volitivo, una decisión de ocuparse de un objeto y no de otro. ¿Esto por qué? Porque el foco de la conciencia también es limitado. Es como una linterna con la que usted entra en un cuarto oscuro y va alumbrando lo que cabe dentro del cono de luz. Pero usted es que tiene la linterna en la mano. Y usted decide dónde alumbro, qué quiero conocer y qué queda en las sombras. Que queda en ese campo de lo nouménico, de lo desconocido por ahora para nosotros. Esa intencionalidad abre un horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es como cuando usted se para en la cúspide de un cerro y desde allí vislumbra un paisaje. Ese es el paisaje que está a la vista. Desde el punto de vista de esta visión del conocimiento, la intencionalidad, el lenguaje, el mundo de la vida del sujeto, le abre un horizonte. Es decir, un contexto histórico y cultural que le confiere sentido a las cosas. Dependiendo del contexto, entonces yo puedo interpretar lo que observo, las evidencias generando sentido o la intuición, de una manera o de otra. Si me representan la escena de un señor mayor entrevistándose con alguien menor con una libreta en la mano, como la que tiene el doctor Illas, por ejemplo, yo puedo decir, no, mira, ese es el psiquiatra que está tratando al paciente. Ese es un contexto de carácter médico, ¿verdad? Pero si el contexto es educativo, puedo decir, no, ese no es el psiquiatra tratando al paciente, ese es el tutor entrevistando al tesista, ¿ya? Y si no es el contexto, sino las oficinas del CENIAC, eso puede ser un fiscal que le está averiguando las cuentas a un contribuyente. Pero entonces el contexto le va a dar sentidos, significados distintos a los elementos, a las acciones que están en esa representación, en ese cuadro que se aparece en mi conciencia. Ese horizonte, cuando es el horizonte más amplio posible que cabe en la conciencia colectiva de una comunidad, es lo que se llama el mundo. Entonces el mundo, si entendemos los horizontes como círculos concéntricos, el círculo más grande, compartido por los que hablamos un mismo idioma, es nuestro mundo común. Entonces la intencionalidad abre un horizonte de sentido y el conjunto de horizontes compartidos abre un mundo. Cuando digo abre, hay aquí también una expresión muy cara a Heidegger, y es que se abre un claro, se abre un sentido, como que si esto fuese generado por una decisión o por una toma de posición de carácter intencional del individuo, no tanto, sino del grupo, del pueblo, como lo va a llamar en varias partes de su obra. Adelante. Pase eso, por favor. Pásalo. Ese sujeto, entendido por Heidegger como un ser ahí, un ser ubicado en esta situación histórica,
ya no es el ser universal y general como el que nombraban Parménides de Elea o los presocráticos o de toda la filosofía, sino que él se ocupa con una especie de perspectiva más bien antropológica del ser en su encarnación humana, en una historia, en una lengua, en una cultura específica. Ese es el ser del que se ocupa la reflexión contemporánea, por lo menos dentro de esta corriente. Ese ser ahí, el Sein sería en alemán, el Da es ahí el adverbio de tiempo. Ese ser situado tiene varias características fundamentales. Primero, ese ser, en tanto que corriente de experiencias, es una actividad relacional. Implica relación de sujeto con objeto, relación del sujeto con otros sujetos. Sería el ser con los otros, Mitsein. Es un ser que convive con otros. Además, es un ser que procura, que pretende algo, que tiene una intencionalidad, que tiene una voluntad, que lo empuja en determinada dirección con cierta autonomía. Es un ser que comprende, y esto es fundamental, que le confiere, que está aspirando a darle sentido a las cosas. Quiero comprender qué es lo que me rodea. Quiero comprender qué sucede. Los otros miembros del mundo animal que carecen del lenguaje no tienen esta aspiración a la comprensión. Pudiéramos asegurar. La necesidad de comprender, de darle sentido a las cosas, significado, es una característica fundamental del ser humano. Quiero comprender qué es esto, por qué estoy aquí, qué es lo que me corresponde hacer, qué me cabe esperar, qué piensa el otro. Comprender al otro es también una determinación esencial que nos constituye como seres históricos y humanos. La necesidad de comprensión. Es también un temple de ánimo, o es una conciencia llena de, no son sentimientos, son estados que de alguna manera nos tiñen desde el punto de vista emocional. Uno de los más estudiados por Heidegger, hay que entender que estaba ubicado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o el interludio entre la Primera y la Segunda, fueron dos grandes conflagraciones que devastaron no solamente el paisaje y a millones de seres humanos, sino también la conciencia moral de la intelectualidad occidental. Allí se derrumbó el proyecto, la idea de progreso de una civilización moderna que prometía el paraíso terrenal, y lo que estaba dejando era una estela de muertos que se cierra con la imagen terrible de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Es decir, la civilización que prometía progreso, bienestar, estaba distribuyendo muerte, y muerte a gran escala, e incluso muerte científicamente planificada, como resultó, se evidenció en el Proyecto Nacional Socialista, en sus campos de exterminio, etc. Entonces, esos templos de ánimo son variados, pero en Heidegger predomina el interés por uno, que es la angustia. Parece que nos acompaña un estado de angustia, sobre todo por la desazón, por lo que también Jean-Paul Sartre llamará la náusea, que nos provoca la incertidumbre, el no saber, el tener conciencia de que lo que doy por cierto es esto cierto como que por ahora, en este momento, pero no tengo certeza absoluta de lo que vendrá, de lo que está más allá de mi campo cognitivo. Adelante. Esa angustia es característica, pero es también reveladora, porque la angustia es el modo como afectivamente nos topamos con una categoría fundamental. Pase eso, por favor, que es la incertidumbre, que es el vacío de sentido, que es la ausencia de mapas, como cuando uno se le pone la pantalla de la computadora en blanco. Es la nada, es la nada. La angustia es el temple de ánimo que hace patente la nada. Heidegger dirá el anonadamiento, ese estado de ánimo, me siento anonadado, ¿no? El anonadamiento de la nada hace patente el ser. O sea, la nada es algo así como la puerta de entrada a nuestro conocimiento del ser, de las cosas, del mundo. Adelante. Se habla de una conversión
un giro de Kerr en la obra de Heidegger, donde él desemboca, aunque esos elementos ya estaban en la primera parte de su obra, en el mundo del lenguaje. Hay una frase célebre: el lenguaje es la morada del ser, que se ha usado como emblema para designar esto. Vamos a pasarlo en aras del tiempo. Pase esto, por favor. También, por supuesto, la caracterización del lenguaje y de nuestra condición humana como un diálogo. Eso ya lo conversamos. Adelante. Porque voy a otro punto. Sigue adelante. Vamos a saltarnos esto en aras del tiempo. Ya mencioné la nada, que él también designa, por cierto, como abismo, Abgrund, en buena parte de su obra. Y esta categoría no la crea él, sino que la toma de una tradición en el pensamiento, lengua alemana que viene de la Edad Media. El abismo o la nada de la mística renana, que está presente en uno de los pioneros del uso literario de la lengua alemana, que fue Meister Eckhart, un monje dominico del siglo XII-XIII, y que dejó toda una escuela muy influyente en el pensamiento moderno e incluso en la literatura y la mística españolas, como es el caso de los carmelitas, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, etc., muy marcados por la impronta que dejó esta relación con el mundo de la nada, que le permitió con la que el maestro Eckhart, el monje Eckhart, decía que era la manera de él vivenciar nada más y nada menos que a Dios, como una nada, porque Dios no es algo cuando comprendo que no me lo puedo representar. Dios no cabe en un concepto, Dios no cabe en una imagen, Dios no cabe en un dato que me da los sentidos ni que me da la razón. Solamente es una nada. Y el abrirse a esa nada como una experiencia suprema de abandono, de anonadamiento, implica atravesar la tremenda angustia que nos causa no tener nada a que aferrarnos. Ni siquiera una idea de Dios con un manual de instrucciones de cómo dialogar con Él. Cuando eso se abandona y nos atrevemos a dar ese salto, dejando atrás el miedo, la experiencia de lo sagrado es la nada. Pero no es una nada angustiante, sino que ya se vuelve una nada amorosa cuando pasamos, en este caso, guiados por una confianza, por una fe absoluta, el portal terrible y demoníaco de la angustia y del temor. Adelante. La otra fuente de esa idea de la nada en Heidegger es esta. Voy a permitirme leer este fragmento de un filósofo japonés contemporáneo, ya fallecido, Taisei Taro Suzuki, tomado de su libro El terreno o el ámbito del Zen. El Zen es una de las corrientes del budismo, una de las grandes tradiciones filosóficas del mundo asiático, en este caso japonés. Dice este fragmento de Suzuki: la poetisa era el don Diego. El don Diego es una flor, y él está recreando la escena donde una poetisa, al despertar, ve una flor que se baja por una varilla buscando un cubo de agua. La poetisa era el don Diego, y el don Diego era la poetisa. Se había verificado la identidad de la flor y la poetisa. Antes de producirse la bifurcación, poetisa por aquí, la flor del don Diego por allá, sujeto y objeto, antes de producirse la bifurcación, no había nada a que ella pudiese dar expresión. Ni aún ella existía. Ni aún ella, como sujeto autónomo, existía. Ojo, existía como ser vivo, pero no existía como sujeto cognitivo. En el acto de contemplar maravillada la aparición mañanera de esa flor. Cuando ella exclamó: "Oh florido don Diego", se creó la flor. Y junto con ella, la poetisa. Es a partir de la expresión lingüística y la admiración donde brota la dualidad de la flor y la poetisa consciente de sí misma. Antes de producirse aquella dualidad de sujeto y objeto, nada existía. Pero había un algo que tenía la facultad de dividirse en sujeto y objeto. Eso se parece mucho a una corriente de experiencias de la que emana la polaridad de un sujeto y un objeto. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver ese señor Suzuki, que falleció creo que en los años 60 o 70,
era un profesor monje budista de la Universidad de Kioto con Heidegger. No olviden que hubo un eje en la Segunda Guerra Mundial conformado por Alemania, Italia y Japón. No solamente fue un eje político-militar, sino que fue un eje académico. Y Martin Heidegger, como la figura filosófica más relevante en vida en su tiempo, fue un polo de atracción para los intelectuales japoneses. Pase la diapositiva. En esta foto vemos precisamente al filósofo japonés Daisei Teikaro Suzuki con el maestro Heidegger, cuando lo va a visitar a Alemania en 1953, ya pasada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí había una relación. Pase adelante. Otra gran figura del pensamiento japonés contemporáneo es Keiji Nishitani, de la escuela de Kitaro Nishida. Nishida nunca sale de Japón, pero a muchos de sus discípulos los estimuló a viajar a Europa. Y a Nishitani en particular le pidió que fuera a estudiar con Heidegger en Friburgo, a finales de los años 30, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Este es un fragmento de una obra, se consigue traducción al español, del filósofo japonés, también monje budista zen, Keiji Nishitani, titulada significativamente La religión y la nada. Allí dice: cuando se despliega el campo de la nihilidad, de la nada, simultáneamente en el fondo del sujeto y el objeto, es decir, ese campo de la nihilidad está en el fondo del que emanan luego sujeto y objeto, cuando aparece por detrás de la relación de sujeto y objeto, siempre se presenta como un campo que ha estado ahí desde siempre. Es lo que van a llamar los budistas la experiencia del nirvana, de una nada, parecida a la nada del maestro Eckhart cristiano de la Edad Media europea. Pase por favor. Aquí vemos una foto de Nishitani en 1937, cuando era alumno de Heidegger y estaba alojado en la pensión Maximilian en Friburgo. Aparte, traigo esta foto como evidencia de que había una relación poco conocida del pensamiento alemán con el pensamiento japonés y también con los italianos, y que tuvo esa relación. Y que, ¿por qué la traigo a colación? Para apuntar el carácter dialógico que tienen estas aproximaciones a la incertidumbre del conocimiento contemporáneo. Y es un diálogo que entonces, con esto cierro, no solo atraviesa las fronteras entre disciplinas modernas, creando el campo de los estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios, todo eso, sino que también abre una puerta importante para lo que vamos a llamar el diálogo intercultural, el diálogo interreligioso, cuando es sobre temas de religión, que en este mundo globalizado con tantos problemas se convierte en un requerimiento ético fundamental para la producción de conocimiento, de manera que todos los humanos podamos aproximarnos a una convivencia comprensiva de aceptación de las diferencias que tenemos con los otros. Muchas gracias.